Buenas jóvenes, bienvenidos sean a la clase de Biología 2. El tema sería el cuarto tema que corresponde al tema de genética y las leyes mendelianas. Una clase diseñada para bachillerato en administración de empresas. Mi nombre es Jonathan Rosales. En cuanto a las preguntas de exploración, tenemos qué es la genética, qué son los cromosomas y cuáles serían las eh, leyes de la herencia. También más adelante vamos a ir aprendiendo y poder contestar preguntas que no sepamos. En cuanto a la historia de la genética, los inicios de la genética se deben al monje Gregor Mendel, que en un jardín de un monasterio en Europa, este hombre realizó una serie de experimentos utilizando una planta de guisante, que es una planta parecida a la de los chícharos o frijoles verdes. Y con estos experimentos, este señor demostró que los caracteres se pasan de padres a hijos, caracteres o características, como por ejemplo lo que sería la altura, el color de ojos, color de piel o el color de algunas plantas, por ejemplo, el color característico o la altura de plantas, si pueden ser altas o enanas. Entonces, este señor logró determinar eso gracias a sus experimentos. En, Siguiendo con la historia, en 1941, Edward Lori Taylor y George West Biddle demostraron que los genes de ARN mensajero codifican proteínas conteniendo siempre información genética, y en 1953 Watson y Crick determinaron la estructura del ADN como una forma en doble hélice y que se espiraliza, así como en la imagen que se presenta aquí, por ejemplo. Em, Siguiendo con la presentación, entonces vamos a ver siempre la imagen de doble hélice establecida entonces por Watson y Crick. Y en 1983, Carey Van Mullis descubre la reacción en cadena de la polimerasa que posibilita la amplificación del ADN, y alrededor de los años de 1990 se funda lo que es el proyecto o inicia el proyecto del genoma humano. Dicho proyecto entonces tenía la finalidad de descifrar la secuencia del ADN con la intención de poder determinar o adelantarse a enfermedades que podrían estar silenciosas dentro de los genes con buena intención. Entonces, y la suma o el resultado de la decodificación de esto del ADN sería lo que se denominara el genoma humano. Y desde 2013 se empieza a utilizar lo que es la nueva técnica llamada CRISPR, que es una técnica que permite recortar y reemplazar de repente alguna parte de los genes donde se determine alguna anomalía genética. Esta técnica está inspirada en algunas bacterias que son capaces de defenderse de algunos virus, y ahí entonces lo importante que es la genética si se utiliza de buena forma, ¿verdad? En cuanto a los cromosomas, hemos visto que se encuentran en el núcleo y pues son unas estructuras que se encuentran en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN sabemos que es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. El ADN está compuesto por una secuencia de nucleótidos que a la vez están formadas por lo que serían empalmes de adenina. Aquí vemos adenina, guanina, timina y citosina. El orden sería entonces la guanina,
empalmada con la citosina y la adenina con la timina siempre. Em, Podría ser de repente el orden, la adenina con la timina, eh, podrían variar en orden, pero siempre van a ir empalmadas ellas dos, igual que la guanina y la citosina. Podría variar el orden, de repente el tamaño de cada uno, pero siempre van a ir empalmadas ellas dos. Entonces, repasando, entonces los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Estos cromosomas también pueden tener ciertas, se puede determinar que tienen algunas partes. Por ejemplo, si una región del ADN se va a determinar que es un gen. Estos genes se van a enrollar, se van a condensar. Recordemos que son formados también por cromatina y se van a condensar a formar lo que es la estructura del ADN. Se va a condensar y va a formar lo que son los cromosomas. Los cromosomas van a tener también sus partes en los que van a ser de repente el brazo más largo. Podría ser la extremidad inferior, se va a denominar brazo largo, brazo corto, la extremidad superior, y los cromosomas siempre van a tener esta parte que va a ser como la cintura y se va a llamar centrómero. El centrómero puede estar ubicado en ciertas partes, puede estar ubicado o más arriba o más abajo o en el mero centro del centrómero, pero va a tener del cromosoma, pero esa parte se va a llamar centrómero. Ahora vamos a entrar entonces a lo que es genotipo y fenotipo. El fenotipo son las características que exteriormente podemos observar a simple vista. Por ejemplo, un rasgo como el color de una flor, sabemos entonces a simple vista que puede ser púrpura, morada conocida en nuestro país, o blanca. Otra característica podría ser el color de la semilla, puede ser amarilla o verde. Otra característica o rasgo podría ser si esta semilla es lisa o si tiene la característica de ser rugosa. Entonces, lo fenotípico es lo que podemos ver y esto va a estar determinado por lo genotípico, que es lo que no podemos ver, pero que determina genéticamente lo que se va a ver fenotípicamente. Por ejemplo, encontramos que la vaina que se demuestra ahorita en imagen es de color verde, se dice que es color verde y que es homocigota dominante, porque si miramos en sus alelos, tiene los dos alelos A mayúscula y A minúscula. También se podría decir que es de raza pura. Otra de raza pura podría ser esta de aquí abajo, porque tiene los dos alelos A minúscula y A minúscula. Si lo separamos, por esta parte tenemos A minúscula y por esta otra parte vamos a tener también A minúscula. También es una raza pura, solo que si la comparamos estas dos, una va a ser dominante sobre la otra, una característica va a ser dominante sobre la otra, es decir, el color verde va a ser dominante sobre el color amarillo en estos rasgos y encontramos una raza en la que tenemos dos alelos. Si ustedes se fijan, tiene una A mayúscula y una A minúscula. Entonces se dice que es heterocigota o híbrida. En genética se conoce, se diría más que es heterocigota y genéticamente va a tener de repente 50% de verde, 50% de amarillo, pero recordando que
A mayúscula es dominante sobre A minúscula. En este caso, entonces, la característica de la planta o de la vaina va a ser de color verde, porque recordemos entonces que el verde va a ser dominante sobre el amarillo en este caso. Repasando entonces, homocigotas dominantes son cuando tienen los dos alelos parecidos. Heterocigoto va a ser un alelo mayúsculo y otro minúsculo. Y homocigota recesivo va a ser cuando tenga los dos alelos iguales, solo que en minúscula. Y los dominantes van a predecir sobre los recesivos. Entrando entonces a lo que es las leyes de Johann Gregor Mendel, él propuso estas leyes. La primera ley establece que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, que les había dicho que eran homocigotos los dos, que tenían los dos pares de letras idénticas, la primera generación será igual entre ellos fenotípica y genotípicamente. Existe entonces lo que se llama cuadro de Punnett, llamado así en honor a la persona que lo inventó. Esta persona aplicó este método para el cruce de estos gametos o estas características, en donde el cuadro de Punnett él lo dividió así. Los, las características o los alelos en la página anterior descritos, por ejemplo, recordemos que teníamos 2A, entonces el alelo dominante o el homocigoto dominante lo íbamos a dividir. Permítanme, les voy a escribir aquí. Uy, recordando que esto era homocigoto, entonces si los dividíamos estos alelos, entonces íbamos a tener por este lado lo que era un alelo A dominante y otro alelo A dominante. Entonces este señor Punnett los colocó así en su cuadro. Si ustedes se fijan, de igual manera hizo con los que teníamos dos veces A minúscula, que eran homocigotos, en este caso recesivo, los dividió y puso uno aquí y la otra la puso abajo. Entonces, al hacer el cruce, entonces esta A minúscula por esta A minúscula nos daba A mayúscula con A minúscula, lo que llamábamos heterocigoto. Y así siguió. Siempre está A mayúscula, A minúscula, que representa el color morado, multiplicándola por A mayúscula, que representa el color rojo, eh, nos daba un heterocigoto. Recordemos entonces que el color rojo era dominante, o en este caso, si ustedes miramos en la imagen, en este caso el color rojo es dominante sobre el color morado. Y como en los resultados, estos serían los cuatro resultados, tenemos heterocigotos, pero tenemos la presencia de una A mayúscula que era dominante sobre la A minúscula. La A mayúscula representa el color rojo, por tanto, entonces la generación filial, primera generación filial, que serían los hijos, van a ser de color rojo las flores. ¿De acuerdo? Sería entonces eso para la primera ley. Diríamos entonces que el 100% es que van a ser las del 100%, las flores van a ser, el 100% va a ser en color rojo. A ver, seguimos a la siguiente.
siguiente ley de Mendel, que consiste en que del cruce de dos individuos de la primera generación filial, que eran los hijos, esta tendrá una segunda generación filial en la cual reaparecerá el genotipo del individuo recesivo. Recordando anteriormente, en la diapositiva anterior, recuerdan que se perdía toda la característica, la flor morada era recesiva en comparación con la flor roja. Ahora, digamos que, por ejemplo, volvemos a cruzar esta flor roja, que era la hija de estas dos, de la morada con la roja. Volvemos a cruzar esta roja con, de repente, con otra planta de color roja, que también sea heterocigota genéticamente. Y estas entonces van a dar la siguiente resultado, o sería una segunda generación filial, que serían los hijos de los hijos, una segunda generación filial que también se podría llamar F2. Entonces, al cruzar esos hijos, encontramos que el color morado se vuelve a notar en proporción menor, pero este rasgo de color morado, lo importante aquí es resaltar que vuelve a aparecer. Y entonces diríamos que tiene el 25% de posibilidades de que esta planta vuelva a resurgir. Eso es una probabilidad. Tenemos entonces, si nos vamos al cuadro de Punnett, tenemos el 25% de que sean homocigotos dominantes, 25% para homocigotos recesivos, y este, si ustedes se fijan, es heterocigoto con este heterocigoto, son iguales, entonces se van a sumar para hacer el 50% de heterocigotos. Con eso sería el 50% más 25, 100% del resultado de los hijos, por ejemplo, para esta segunda generación filial, ¿verdad? Recordando que la segunda generación filial sería entonces los hijos de los primeros hijos, ¿de acuerdo? En cuanto a la tercera ley, que es el principio de la transmisión independiente, el cual establece que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente. Esto ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes o en genes que están en regiones muy distantes del cromosoma. Por ejemplo, el cruce de flores con dos características que serían, en este caso, el color de una flor con la característica del tallo, que sería si es un tallo liso o si es un tallo rugoso. Eh, entonces, A va a representar que el color, A mayúscula va a representar que el color rojo sea dominante sobre el color morado, que va a ser A minúscula, y B va a representar que los tallos sean lisos. B mayúscula va a representar que los tallos sean lisos. B minúscula va a representar que los tallos sean rugosos, y de ese resultado se va a obtener una variedad de posibilidades con mayor porcentaje de los que tienen alelos dominantes A mayúscula y B minúscula. De ahí, si ustedes se fijan, entonces las posibilidades se van a obtener muchas más posibilidades, en este caso 4 posibilidades de la diversa unión de estos alelos, y en mayor proporción a aquellas, se van a notar aquellas que tengan los alelos dominantes A mayúscula con B minúscula, con tal de que tengan una A mayúscula o una B mayúscula, entonces esos caracteres van a ser dominantes sobre los otros, sobre los morados, y en este caso, y van a ser los morados los que se van a notar en menos cantidad, y los rugosos también, que es otra característica en este ejemplo que era recesiva.
Y en resumen, la genética es la ciencia que se encarga del estudio de la herencia. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el núcleo de las células y que transportan largos fragmentos de ADN. Las leyes de Mendel son tres más importantes. Una, el principio de la uniformidad. La segunda, el principio de la segregación. Y la tercera sería el principio de la transmisión independiente. Queda de tarea entonces lo que sería la asignación número 4 de su folleto, en el cual ustedes van a contestar la guía que está en pantalla y van a hacer como un pequeño glosario donde van a buscar el significado de las palabras que miramos en pantalla. Estas palabras también ¿cómo se llama? Esta asignación también está en lo que es el folleto de la clase. Bien, jóvenes, esto fue el cuarto tema. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, jóvenes, también estamos ahí para poder ayudarles. Nos pueden escribir y con gusto se les atenderá. Tengan buen día, buena tarde o buena noche y muchas gracias, jóvenes.